Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es martes de entrevista y nos da mucho gusto el día de hoy tener como nuestro invitado a Pedro Cárdenas. Él es oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19 para México y para Centroamérica. Y Jaime Guerrero y yo, pues te agradecemos mucho, Pedro, que estés con nosotros porque tenemos datos justo de Artículo 19 y de otras organizaciones también que hablan del tema del delicado oficio de ser periodistas en México, pues que nos hacen tener realmente mucho interés en platicar contigo hoy. Así que muchas gracias. Jaime. Muy bien, Pedro, pues empezando por un panorama general, porque muchos pensaron que con el cambio de sexenio las cosas iban a cambiar, la relación entre el gobierno y la prensa. Mi impresión es que no ha sido así, que la relación sigue tirante. La presidenta incluso ha llegado a pedir que se digan las fuentes de donde sale la información. En fin, 6 periodistas muertos en lo que va del año, según artículo 19, entiendo, 3 de ellos en Veracruz. ¿Qué pasa con esta, pues ahora sí que con la integridad de los periodistas y la libertad de prensa, Pedro? ¿Qué imagen tienen ustedes? Pues primero que nada, Tere y Jaime, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y un saludo caluroso a toda la audiencia. Sí, qué trágico que tengamos que seguir hablando de esto, tantas administraciones, ¿no? Creo que es francamente un terror, ¿no?, normalizado en México, que si eres periodista tienes que estar prácticamente dispuesto a ser víctima de violencia de distintos tipos, ¿no? Creo que puedo responder a dos preguntas principales que me hacías, Jaime. Una, un poco, pues, cuál es el contexto actual, y otro, pues, qué cambios ha habido, ¿no?, en los últimos procesos de administraciones. Iniciando con el primero, en el tema de contexto, México se sigue colocando como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. De hecho, si comparamos con los datos de diversas organizaciones internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, el CPJ, identificamos que prácticamente en el año 2025, Israel y Palestina fue la situación de mayor riesgo contra la prensa, una violencia letal dirigida contra periodistas, pero luego tenemos a México, ¿no? Sí, con números muy distintos, pero sí habla esto de que México se sigue colocando como uno de los países más peligrosos, más letales. Esto es particular en México porque en México es una constante. Países quienes están en guerra o quienes están en otro tipo de conflicto normalmente tienen picos de violencia donde la prensa es asesinada, y eventualmente cuando llega la paz o se reduce la situación de conflicto, se reduce la violencia contra la prensa. Pero en México no se ha reducido. O sea, en México ya estamos hablando de décadas de mantenimiento sostenido de asesinatos contra periodistas. En tema de agresiones contra periodistas, que son un preludio también, y otras formas de violencia que existen. El año pasado identificamos 451 agresiones contra periodistas en base a 5 indicadores principales de violencia que vive la prensa, ¿no? Desde, pues, violencia letal, por supuesto, los asesinatos que ya estabas mencionando, Jaime, desapariciones inclusive. También lo que ya hablamos como violencia física, agresiones en terreno, restricciones en línea, que ya tiene que ver precisamente, pues, con procesos más amplios de eliminación de información en redes sociales o en publicaciones de medios, así como temas de vigilancia y espionaje en contra de la prensa, que en México, pues, se mantienen desafortunadamente. Tenemos después también el ambiente hostil, que son estas amenazas continuas, esta estigmatización y este discurso continuo desde las autoridades en todos los niveles, que catalogan a la prensa como el enemigo, como el adversario, de una manera constante y continua, ¿no? Entonces, ante estos indicadores particularmente, pues, ¿qué es lo que llama la atención y qué es lo que estamos viendo de cambios, ¿no? Por un lado, con esta nueva administración de Claudia Sheinbaum, sí es cierto que ha habido una reducción quizás a la confrontación directa que había con Andrés Manuel López Obrador contra la prensa, ¿no? De mencionar directamente a los medios, pues prácticamente una lista negra de medios diaria que se tenía. Por supuesto que ha habido una reducción. No obstante, bien lo mencionaban ustedes, sí se mantiene, ¿no? Es decir,
todavía tenemos ciertos espacios en las mañaneras donde vemos este cuestionamiento a la prensa y donde vemos particularmente esta catalogación de la prensa como la adversaria del enemigo, ¿no? Una cosa muy distinta es una discusión sana donde las partes estén entrando en una discusión democrática, y otra cosa es muy distinta utilizar la tribuna del poder para catalogar a quién sí debes ver y a quién no, a quién sí debes leer y a quién no, y bajo qué condiciones, ¿no? Y entonces ahí es donde nos encontramos particularmente en esta encrucijada. Ahora, este cambio llama la atención porque aunque se ha reducido mucho la estigmatización contra la prensa, entró ahora sí el abuso de poder público, que en realidad lo que estamos viendo es un escalamiento de los procesos judiciales en contra de periodistas, los procesos legales contra periodistas, en el ámbito penal, civil, administrativo y electoral. Lo que vimos el año pasado fueron 69 casos, ¿no? 69 periodistas y medios de comunicación que tuvieron que defenderse legalmente el año pasado por procesos iniciados en su contra, por publicaciones que hicieron, y a veces ni siquiera por publicaciones que hicieron, sino por retweets que dieron o por compartir publicaciones de alguien más o inclusive por publicar lo que un tercero dijo, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo en realidad es el aparato del Estado cambia, decide no necesariamente confrontar tan directamente, aunque sí hay confrontaciones, pero sí, por otro lado, inicia procedimientos que, aunque son menos vistosos en el ojo público, sí son de alerta, porque un proceso judicial contra un medio de comunicación y contra un periodista es grave, implica desviar recursos, tienes que estar pagando abogados, tienes que estar yendo a los tribunales, tienes que estar verificando qué requisitos te otorga el instituto electoral, sea el estatal o el nacional, dependiendo, tienes que estar pendiente de otros procesos, y es el riesgo de que pues, va a haber una multa, pues en algunos casos millonaria, ¿no?, en tu contra. Y este tipo de mecanismos es otra forma de censura, ahora sí que no sutil, pero es otra forma de censura, otra forma de llegar a la prensa para evitar que se publiquen informaciones que pueden ser contenciosas, que pueden ser críticas, que pueden ser inclusive pues chocantes, ¿no?, en muchos ámbitos. Oye, Pedro, los datos que yo tengo de artículo 19 durante el sexenio de López Obrador, pues son realmente muy apabullantes. Se habla entre 46 y 47 periodistas que fallecieron durante este sexenio de diciembre de 2018 a septiembre de 2024. Y aquí hay algo más que me gustaría que nos compararas con lo que está pasando ahora. En ese mismo informe registraron 3,408 agresiones contra la prensa, 4 periodistas desaparecidos y un promedio de una agresión a un periodista cada 14 horas. Esta, digamos, imagen realmente muy preocupante para los que trabajamos como periodistas, ¿se ha modificado en alguna medida con el sexenio de la señora Sheinbaum? Uno de los cambios principales que justo mencionaba tiene que ver con la estigmatización y los discursos en contra de la prensa, que se han reducido en el ámbito federal de sobremanera, ¿no? Es decir, sí existen, todavía hay, y todavía la mañanera y estos espacios como que le llaman la hora de la réplica, ¿no?, del derecho a réplica, en realidad todavía hay bastantes cuestionamientos que se deben hacer sobre estos espacios y cómo deberían de funcionar realmente, sobre todo considerando que el derecho a réplica tiene una norma constitucional sobre cómo ejercerse y no es lo que estamos haciendo en las mañaneras, ¿no?, ni lo que se está haciendo en la normativa de réplica. Pero, por ejemplo, en materia de asesinatos, efectivamente nosotros, en acuerdo a nuestra documentación, pues tenemos Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto con números muy similares, con números, el mismo número en realidad, 47 asesinatos, muy similar a Felipe Calderón, que es 48, y con Claudia Sheinbaum vamos a 12, aunque en realidad el número sigue avanzando. Por ejemplo, ahorita estamos en proceso de documentación del asesinato del compañero Josué, ¿no?, en Puebla. Y esto nos habla también de que pues, ya estamos llegando a 180, ¿no?, y que estamos hablando a números inauditos, que a ver, debería ser 0, ¿no?, en realidad, pero se ha normalizado tanto esta continuidad que se tiene. Ahora, sí tenemos una reducción, digamos, en cierto número de las agresiones de estigmatización, pero en realidad
por ejemplo, si comparamos el último año, por ejemplo, 2024 con 2025, hubo una reducción de menos del 1%, ¿no? De las agresiones. Es decir, estamos viendo que es una reducción mucho menor. En este caso yo estoy utilizando la cifra de 451, nada más porque hubo un cambio de metodología sobre cómo se documenta, pero si hacemos un comparativo bajo la misma metodología, sí, es una reducción de 1%, ¿no? En realidad estamos en una etapa donde más bien tenemos pues una meseta de violencia, o sea, tenemos una subida con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tenemos un pico con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum, pues una reducción de menos de 1%, y ahí nos quedamos. O sea, estamos en niveles de violencia que no se vieron en administraciones pasadas, pero no se ha podido bajar. Ahora, una de las razones por las que no se ha podido bajar es porque mucho se ha trasladado a los estados. Los estados, los gobiernos estatales, se han convertido en los principales agresores de la prensa prácticamente en el caso mexicano. Lo vemos desde generaciones de nuevas normativas que buscan regular, limitar, censurar a la prensa, o que son sumamente amplias y que pueden muy fácilmente utilizarse para atacar a periodistas, hasta estos procesos de las mañaneras, semaneras o procesos mensuales, donde tenemos pues mucha claridad que en realidad se utilizan también para generar estos listados negros de periodistas, ¿no? Y en ese sentido vemos que, por el contrario, lo que ha pasado es que se traslapa las agresiones principalmente a los estados. O sea, el descenso no es significativo. No lo es. Desafortunadamente estamos viendo una continuidad. Déjame preguntarte también, decías que había décadas de violencia y asesinatos en contra de los periodistas. Sí, ya nos pusieron las estadísticas. Calderón, digo, con una diferencia mínima, pero va adelante. La diferencia entre Fox y Calderón es que prácticamente saltó el número de periodistas asesinados. Con Peña Nieto, pues básicamente se mantuvo casi igual, digo, con la diferencia mínima, con Andrés Manuel también, digamos que ya se llegó como a una meseta horripilante estadísticamente hablando, pero hay una diferencia importante, quisiera que habláramos de ella. Yo no recuerdo a Fox, a Calderón o a Peña confrontados directamente con la prensa. No recuerdo, a lo mejor mi memoria me traiciona, que alguno de estos tres presidentes haya descalificado, por ejemplo, directamente a alguien por su nombre. O sea, decir, el Universal o Loret de Mola o Ciro, no lo recuerdo. Seguramente despotricaban en el ámbito privado mucho, pero públicamente yo no lo recuerdo. Pero llega López Obrador y hay un cambio en el discurso comunicativo. De acuerdo. Y creo que ese es el gran quiebre. O sea, sí, la estadística de periodistas asesinados es terrible, pero el quiebre de la relación entre el poder y los comunicadores y los medios de comunicación se da en ese sexenio. Y ese quiebre significa, y si tú analizas los datos del artículo 19, significa como el inicio de la temporada de cacería contra la prensa en los estados. O sea, generalmente los estados, los gobernadores se la pensaban antes de enfrentar a la prensa. Ahora no, porque si el presidente pone la imagen o la presidenta pone, digamos, el estandarte, el nivel, pues los gobernadores se sienten con el permiso, vamos a llamarlo así, de hacer eso. Yo dudaría mucho de que ha bajado, digamos, el discurso contra los periodistas desde el poder, y te voy a decir por qué. Sí creo que la presidenta se mete menos, aunque tiene sus temporadas, Pedro. O sea, yo veo todas las mañaneras y tiene sus temporadas en las que se da un agarrón ahí fuerte. Pero tiene otros dos esquemas, los famosos detectores de mentiras. O sea, es un apartado los miércoles, pero además hay un programa especial con la consejera jurídica de vez en cuando hablando de estas Entonces, creo que el escenario se ha vuelto
se ha vuelto más grave, digamos, en los últimos, te diría, cuando López Obrador vio que no pasaba nada, porque eso es es decir, cuando los medios no reaccionan fuerte, y no reaccionaron fuerte como deberían haber reaccionado, el poder se envalentona, Pedro, se envalentona. Y creo que cuando López Obrador se dio cuenta de que realmente había medios que no apoyaban a comunicadores, se envalentonó. Y es un fenómeno que vemos con Trump, y es un fenómeno que vemos con otros poderes. Ese fenómeno me preocupa porque también desde el lado de los medios de comunicación, es decir, Artículo 19, Reporteros Sin Frontera y otras organizaciones hacen su chamba, pero si la prensa no responde cuando matan a uno solo de los periodistas, entonces le das aliciente al poder. ¿Qué opinas de esto, Pedro? Perdón por tardarme tanto. No, al contrario, de acuerdo, Jaime, sobre todo en la temática de la necesidad de la unión del gremio periodístico bajo una conciencia que cuando se vuelven permisivas las agresiones contra una persona, contra un medio, en realidad nos estamos volviendo permisivos contra cualquiera, ¿no? Creo que eso es un primer tema que es muy importante que tocas. El otro tema que mencionas es una tendencia, pues, si no es que continental, global, ¿no? En materia de la estigmatización contra la prensa, ¿no? Lo vemos, pues ya lo mencionabas, desde Trump hasta Milei, ¿no? Hasta la punta de nuestro continente, pasando por Bukele, por ejemplo, que pues prácticamente el gobierno de Bukele se ha convertido en el exilio masivo de periodistas de lo que hemos visto, con al menos 44 periodistas que salieron el año pasado del país por miedo a procesos judiciales iniciados en su contra, por amenazas que tenían, ¿no? Entonces, vemos que es Nicaragua, Pedro, Nicaragua, que tiene unos procesos muchísimo anteriores. De hecho, Nicaragua ya va para mucho más largo rato, ¿no? El año pasado El Salvador fue la nota, pero Nicaragua, por supuesto, que tiene pues un periodo mucho mayor. Cuba también tiene muchísimos periodistas en el exilio, los cuales no pueden regresar, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo pues que es continuidad. Creo que algo que mencionas es muy cierto. En materia del discurso y la estigmatización en contra de la prensa, se generó lo que llamamos un efecto dominó, un efecto cascada, que empieza presidencia diciendo, ¿no? Yo estoy bien, acá la prensa no se le lea, no se le escuche, la mañanera es la única fuente de la verdad y las otras fuentes todas son erróneas, falsas o vendidas o pagadas por alguien. Generó este discurso que mantiene una justificación de ataques sobre la prensa, ¿no? Que cuando le pasan cosas a las prensas, pues es normal, es algo que ya se tenía programado, que se tiene que dar por hecho, o peor aún, que les pasan las cosas porque están metidos en algo, ¿no? Claro. Es un discurso, por ejemplo, que han dado las fiscalías toda la vida, ¿no? De matan a un periodista, estaba metido en algo, ¿no? Es una de las excusas más inmediatas de la fiscalía de las fiscalías para no investigar por la labor periodística de alguien, ¿no? Que eso es una de las fallas más importantes al protocolo homologado de delitos contra la libertad de expresión. Ahora bien, este discurso, precisamente, ya lo repiten, como bien lo dices, como fue permisivo por parte del Ejecutivo Federal, se convierte en algo que ya pueden decir los estados y que pueden decir las alcaldías, pero peor aún, que ya lo vemos en la ciudadanía. Hemos documentado casos en los últimos 2 años donde periodistas cubriendo en la calle les han gritado chayoteros, vendidos, y ya estamos hablando de la ciudadanía del día a día, ¿no? Ya no estamos hablando de un partido político, ya no estamos hablando del gobierno. Entonces, lo que ha hecho es un discurso que se normalizó y que cuajó básicamente hasta el grado que la gente ha perdido la conciencia de la labor periodística. ¿Y cuál es el rol de un periodista a nivel social? ¿Cuál es el rol de un periodista en una democracia? Que es este rebote de acceso a la información y de ejercicio de libertad de expresión. Es decir, ustedes, la labor periodística que hacen es importante porque yo como ciudadanía me puedo enterar de 1000 cosas, ¿no? Desde la pandemia que está pasando en temas de salud, hasta inseguridad en mi comunidad, hasta decisiones políticas que yo puedo tomar. Y la democracia se vive con múltiples ideas, con ideas plurales, distintas, chocantes entre sí, pero al
atacar a la prensa, ya se genera una facilidad de decir, pues mira, tú eres un periodista vendido, pagado, tú eres un periodista chayotero, entonces ya en automático no tengo por qué hacerte caso. Y eso también ha limitado y ha vulnerado más a la prensa. Bueno, Pedro, yo soy experta en ese tema. En mis redes sociales, bueno, tiro por viaje, hay mucha agresión, hay pues como un ánimo, no sé, quizá provocado por alguien, ¿verdad? Los famosos bots, los insultos, que no son de generación espontánea, al menos desde mi punto de vista yo lo veo así. En fin, pero yo creo que en el fondo hay un problema más grave y es el medio de comunicación que tiene miedo. Tiene miedo de que le quiten la concesión, tiene miedo de que no le paguen lo suficiente. Estoy hablando de cosas terribles porque hay muchos medios en donde sí hay contrataciones abiertas por parte del poder, presidencia, hacienda, las campañas, en fin, pero pues hay mucho dinero que se maneja también por debajo de la mesa y ese dinero es muy, muy importante. Y de ese dinero, el que se ve y el que no se ve, depende la política editorial de un medio de comunicación. Entonces, lo he visto y lo he sufrido también en carne propia, pues lo que sucede es que de pronto te reducen el número de intervenciones o te quitan, en lugar de escribir de lunes a viernes, pues vas a escribir ahora nomás una columna a la semana, o van campechaneando entre un comentarista que puede ser más, digamos, comprometido con contar lo que está viendo, a otro que puede estar más sometido, más que comprometido. En fin, yo creo que allí hay un problema que es una cifra negra espantosa y que no estamos viendo. Seguramente, yo no sé si ustedes llevan la cuenta de cuántos periodistas de primer nivel y del nivel que sea han sido despedidos. De pronto, oye, pues fíjate que ya no te voy a necesitar, no, pues fíjate que ya tu comentario, no, es que vamos a esperar, en fin, y no se dice abiertamente. Pero esto lo que está para nosotros periodistas significando es que hay mucho miedo también, miedo de que económicamente resulten afectados los medios o, peor aún, de que se les quite su concesión, cosa que sucedió en Venezuela, que es, en fin. ¿Cómo ves esto, Pedro? Creo que das en el clavo en un tema, Tere, que nadie quiere cumplir o que nadie quiere hablar, que es el tema precisamente de la publicidad oficial o la pauta oficial. Y la no oficial, por supuesto, pero bueno, empezando por la pauta, por la publicidad oficial, ¿no? Que podemos decir. En el caso mexicano, siempre ha sido una relación turbia entre los medios y el poder, en los medios principales sobre todo, a través de los cuales la publicidad oficial se convierte en este mecanismo de zanahoria y garrote. Te portas bien, te voy a subir publicidad oficial, te voy a dar acuerdos, te voy a negociar contigo. Te portas mal, pues no solo te limito económicamente, sino que pues quién sabe qué amenazas te lleguen también, ¿no? Entonces, esto. Y esto no es solo a nivel federal. De hecho, nuestro más reciente informe en materia de publicidad oficial es del 2024. Sí que, por ejemplo, el gasto a nivel federal de publicidad oficial se ha mantenido por debajo de lo aprobado, pero los gobiernos estatales todos han tenido un salto tremendo, ¿no? Por ejemplo, 13 gobiernos ejercieron más del doble de lo que tenían autorizado para publicidad oficial en el presupuesto de 2024, y de hecho 5 de ellos eran más de 10 veces lo que tenían aprobado, ¿no? Estados como Guanajuato, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, ¿no? Que son los top 5 con más publicidad oficial de 2024, pues sobrepasaron de sobremanera, ¿no? El presupuesto autorizado. Y esto nos habla, por ejemplo, de cómo se utiliza también la publicidad oficial bajo ciertos mecanismos para conseguir precisamente este proceso. En Artículo 19 sí hemos documentado varios casos donde pues reporteros han
nos han indicado que están ejerciendo presión por parte del medio de comunicación, porque el medio de comunicación está recibiendo presión por parte de alguna autoridad, sea estatal, sea la que sea, ¿no? Y donde efectivamente, por ejemplo, representantes de comunicación social de los estados, en varios estados, lo hemos identificado, prácticamente tienen esta manía de llamarle o de escribirle a un periodista: no le gustó tu nota al gobernador, no le gustó tu nota a la gobernadora, ¿no? No vaya a ser, ¿no? Ten cuidado. Y si bien es difícil mapear todos los procesos o impactos que ha habido de los cambios de estas voces que mencionabas, Tere, que han sido removidas a nivel internacional, a nivel nacional, perdón, sí tenemos ciertas preocupaciones sobre cómo han sucedido estos procesos, ¿no? Ahí es donde podemos destacar que precisamente es necesario identificar mayor transparencia en esos procesos y que la Ley General de Comunicación Social que se tiene desde el gobierno de Peña Nieto en realidad es una ley que no subsanó los problemas que había previos, sino que al contrario mantuvo el agravamiento. De hecho, artículo 19 tenemos pues un amparo a nuestro favor desde el año 2021, ¿no? Donde la Suprema Corte, pues bueno, de nueva cuenta, de hecho, o sea, eso es la segunda ocasión que la Suprema Corte nos dio la razón y exigió al Congreso de la Unión a reformar la Ley General de Comunicación Social, y lo siguen sin hacer. Y esto llama mucho la atención porque es un discurso doble, es un discurso fantástico, ¿no? Donde si no me caes bien, yo digo, es que te está pagando alguien, ¿no? Y entonces llega artículo 19 y les dice, ok, ¿quieres evitar que los pagos sean un mecanismo de control editorial? Regula la ley. Nadie la ha querido regular. Morena no la ha regulado, el PRI y el PAN no la han regulado, ningún Congreso la ha regulado, ¿no? Estamos hablando de, pues son procesos desde el 2018 en realidad, desde Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces estamos hablando que ya tenemos el último año de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, en que no han querido regular, no la quieren regular porque es muy cómodo este discurso desde el poder. Cuando me conviene te doy dinero, cuando no me conviene no te lo doy. Y cuando me conviene yo digo que tu nota está pagada por alguien más, no por mí porque yo ya no pago, ¿no? Sino por alguien más. Y este discurso, este hilo, es una manera muy práctica de mantener esta relación con los medios de comunicación, siempre bajo el yugo de que pues en cualquier momento ya no vas a recibir publicidad. Fíjate que ahora que tocas ese tema, la verdad es que tenemos una clase política omisa en general, con el tema con este tema de comunicación, pero porque también el hecho de que el presidente de Morena o la presidenta de Morena ataque, pues le ha sido un paraguas también a los gobernadores de oposición, pero, es decir, aquí no, o sea, la oposición debería ser el gran aliado de los medios de comunicación. Es decir, buscar que se ampliara la protección a los periodistas, que las notas fueran protegidas, pero no está sucediendo eso porque tenemos una clase política también que no solamente se ha acomodado a lo que tú señalas, sino que va en el mismo vehículo que digamos, el partido más poderoso de este país. ¿Tú percibes que eso está ocurriendo, Pedro? Sí, creo que la prensa no tiene aliados en la clase política y creo que esto es clarísimo, porque la clase política... Fuerte, Pedro. Esa frase resume casi todo. O sea, la clase política mexicana, de cualquier partido, de cualquier ideología, identifica a los medios como aliados parciales o como aliados que se pueden utilizar, ¿no? En este momento me sirven, adelante, en este momento no, ¿no? Cuando me sirven, doy publicidad oficial. Cuando no me sirven, limito, cierro y pues reciben amenazas, ¿no? Entonces, en realidad lo que vemos es que los partidos políticos no tienen una conciencia del rol de la prensa en una democracia, no tienen una conciencia sobre lo que significa el ejercicio periodístico. Porque muchas veces, y esto ya lo hemos visto a todos lados, catalogan de ataques las publicaciones periodísticas, ¿no? Es decir, si ustedes publican un reportaje sobre corrupción o desvío de fondos por tal empresa de construcción contratada por el gobierno, en automático lo que salen a decir, independientemente del partido, es que es un ataque pagado por
quien quieras, ¿no? Si yo soy del Los PAN, digo conservadores. si yo soy de Morena, digo que es de los conservadores. O perdón, extranjeros, ¿no? Que eso también. Claro. Entonces, al final hablamos inclusive de intervencionismo, cuando en realidad la ciudadanía tiene un derecho a exigir, para empezar, el uso de los recursos públicos de una manera sana y transparente. Los medios de comunicación tienen un derecho, ¿no? De la ciudadanía tiene un derecho de expresarse, de criticar, de condenar, de rechazar y de ser una lupa cuando las autoridades estén ejerciendo mal su labor. Eso no es un ataque, es parte de lo que es vivir en una democracia, y cuando a nuestros gobernantes les llegue esa conciencia, estaremos del otro lado. El problema es que no estamos ahí. Pues sí, Pedro, pero también hay algo que se llama autocensura, que también juega y juega muy fuerte en este momento en México, porque muchos periodistas pues han visto que sus salarios, sus ingresos, el número de espacios donde pueden hablar, trabajar, en fin, se ha reducido considerablemente y tienen miedo. Y en el momento que tienen la oportunidad de emitir una opinión, de dar un punto de vista, de hacer un trabajo de investigación, pues se van moderando, pues porque ahora sí que tienen que comer de algo. Y ese problema de la autocensura, yo creo que también es parte de este ambiente de censura que finalmente es de lo que estamos hablando. Pero bueno, te hablo de esto, pero no quiero que se nos vaya a acabar el tiempo sin preguntarte sobre dos casos. El de Roxana Guzmán, que yo creo que es algo que nos conmovió a todos, y el otro tema que tú ya lo mencionabas, el de Josué Martínez en Puebla. ¿Qué está pasando? Y luego si nos ayudas y un comentario sobre la autocensura. Tere, pues muchas gracias por esta pregunta. Iniciamos con los asesinatos, ¿no? Que creo que lo primero que hay que resaltar es que Artículo 19 siempre hace hincapié en los asesinatos de periodistas porque hay un mensaje doble. No es solo al medio, no es solo a la familia, obviamente a la persona que fue asesinada, sino que en realidad es un mensaje a todos los medios periodísticos y a toda la comunidad, que hay ciertos temas que no se tocan, que hay ciertos temas que van a ser limitados, que hay ciertos temas que no van a poder publicarse o que si se publican es bajo consecuencias letales. El caso de Roxana, por un lado, llama mucho la atención por varios procesos. Primero que nada es que hubo un video porque sus familiares se arriesgaron de sobremanera para publicar y para decir, miren lo que nos pasó. Pero en realidad se pusieron en un riesgo enorme también con esa grabación, ¿no? Y fue solo gracias a esa grabación que se mantuvo verdaderamente una presión sobre las autoridades para que se buscara a Roxana. Algo que hay que resaltar también de ese caso es que desde un inicio no queda muy claro que la Fiscalía esté dando el seguimiento en acuerdo al protocolo homologado de delitos contra la libertad de expresión. Es decir, que se esté utilizando la línea periodística como la principal línea de investigación del caso, ¿no? Aquí lo que vimos es que se empiezan a publicar informaciones que buscan estigmatizar a Roxana, que empiezan a decir que si ella estaba involucrada en algo, que si su pareja estaba involucrada en algo, ¿no? Y eso empieza a generar también dudas sobre la situación que está ocurriendo. No obstante, el caso de Roxana fue un mes de presión, ¿no? Donde desafortunadamente fue encontrada sin vida. Y lo que estamos viendo es que fue, pues, debió ser una violencia tal, ¿no? Artículo 19, no tenemos acceso a la carpeta, dado que no llevamos la representación legal del caso, pero fue una violencia tal que se tuvieron que hacer pruebas de ADN para identificar verdaderamente los restos de Roxana. Y esto habla de una violencia que se ha normalizado. Sí, en México la violencia sociopolítica es amplia y se mantiene contra todos los procesos, pero desafortunadamente cuando es contra periodistas es con un mensaje adicional, que no se debe hablar de ciertos temas. Ahora, pensemos, por ejemplo, en el caso de Josué, que es el caso más reciente. Es un caso que estamos en proceso de documentación y que todavía estamos analizando. Pero algo que preocupa es que, por ejemplo, estamos hablando que el periodista fue baleado antes de llegar a su domicilio. Algunas versiones preliminares nos indican que su hijo menor de edad estaba presente. Y esto habla de una violencia que repercute no solo contra un individuo, sino contra toda la familia, contra todo su gremio y, por supuesto, contra toda su comunidad, ¿no? Lo que hay que resaltar es que Josué, por ejemplo, ya había señalado a amenazas.
¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que pese a que los medios de comunicación, pese a que los periodistas, sobre todo los periodistas locales, independientes, los periodistas quienes están en los estados, sobre todo no en zonas urbanas tan grandes, ¿no? Y son los periodistas que tienen un nivel de riesgo muy amplio con cobertura periodística muy local. No estamos hablando de los asesinatos de periodistas con grandes investigaciones a largo plazo. Son periodistas quienes muchas veces cubren denuncia ciudadana, periodistas quienes cubren situaciones de violencia local. ¿Qué está ocurriendo en mi comunidad? Se convierte en un riesgo. Decir lo que está pasando se convierte en un riesgo. Y estos casos generan, por supuesto, lo que ya mencionabas tú, Tere, que es la autocensura. El mensaje de que ciertos temas no se tocan genera un mecanismo de, pues, autoprotección. Aquí no se va a culpabilizar a nadie por decir ya no puedo o ya no quiero publicar, porque precisamente las personas periodistas tienen que tomar decisiones muy difíciles. Y las personas periodistas pues nunca saben si la bala va a venir por una denuncia pública, por un escándalo de corrupción que cubrieron, por alguna fotografía del gobernador, ¿no? Estamos ya muy cerca del aniversario del caso Narvarte, donde fue asesinado Rubén Espinosa, ¿no? No se sabe precisamente cuál es la nota que derramó el vaso de la clase política que decidieron accionar letalmente. Y en ese sentido es sumamente importante que el Estado tome conciencia que le toca proteger a la prensa, y lo peor es que tiene que proteger a la prensa de sí mismo. Y eso es la gravedad de México. A ver, una pregunta. Fíjate que estás diciendo cosas, pero falta relacionarlas, porque aquí nos está faltando la relación. ¿Cómo interpretas que periodistas critiquen a administraciones municipales o estatales y sea el crimen organizado el que los elimine? Aquí tenemos que analizar los casos desde una versión macrocriminal. Decir que en todo el país hay vínculo con delincuencia organizada y el Estado, no necesariamente. Pero negar que en muchas partes de México hay un vínculo de delincuencia organizada con alguna autoridad es negar una realidad. En México, la delincuencia organizada no es un ente 100% separado del Estado y 100% separado de las instancias, ¿no? Sí hay que resaltar que, por ejemplo, cuando vemos asesinatos de periodistas, por un lado, vemos que si vemos los datos de nuestra investigación Veracruz de los silencios sobre los tiempos de Duarte en Veracruz, por ejemplo, el 75% de los periodistas que fueron asesinados en ese periodo tenían amenazas previas, que no se investigaron. ¿Por qué la Fiscalía no investigó? Porque eventualmente, si se investigaban, terminan autoinvestigando las autoridades. O porque a lo mejor el brazo, ¿no? el brazo de la violencia sí es delincuencia organizada, pero de alguna manera se termina colocando a un poder, que puede ser privado también, que puede ser público, ¿no? Y estamos viendo que estos vínculos no se pueden presentar sin ningún otro tipo, ¿no? El 65% de los periodistas asesinados en ese periodo del gobierno de Duarte fueron desaparecidos y tenían muestras de violencia física previo a que fueron encontrados sus cuerpos. Había un modus operandi. Y esto todavía lo vemos en muchos espacios en la República. Es decir, la delincuencia organizada, sí, es un ente aparte. Y no estoy diciendo que todos los actores en el Estado tengan un vínculo con delincuencia organizada. Pero hay autores en el Estado mexicano, en cualquier nivel, que definitivamente lo han tenido y lo tienen. Sí es. Oye, pero a ver, aquí, perdón, Tere. Adelante. Ya estoy terminando más. No, adelante. Ustedes que dan seguimiento a los procesos, supongo. Capturan a chorro mil gentes cuando de repente se sabe de las carpetas, te enteras que sí están arrestados, pero no por vínculos directos con el asesinato del periodista. Entonces, la autoridad los presenta como si hubieran estado vinculados y no es cierto. Esto pues nos lo enseñaron gente que sufrió ataques, sí, y que pues nos decía, ya fui a ver la carpeta y de los 30 que había supuestamente culpados, solamente uno está relacionado con el caso. Y otra cosa que nos decía también, es decir, Tere y yo lo aprendimos a fuerza de conversar con las víctimas
hay otra. ¿Dónde están los autores intelectuales, Pedro? Bueno, das ahora sí que en el clavo en el tema de fallas de las investigaciones, ¿no? Uno de los primeros hechos es, en México, las fiscalías quieren igualar las detenciones a la justicia. Yo ya detení 10 personas, listo, resuelto, ¿no? Pero eso no es justicia. Es un proceso inicial que están detenidos presuntamente involucrados. Para empezar, tienen que ser inocentes de los culpables. Y de ahí, verdaderamente, se tiene que comprobar en la relación. Creo que uno de los casos que ejemplifica mucho esto que tú mencionas, Jaime, es el caso de Margarito, en Baja California, ¿no? Prácticamente 10 personas fueron detenidas, de los cuales cuando veías la data y te decían, ya detuvimos a 10 personas, sí, pero de esos 10, prácticamente, no sé si 3/4, digo, no quiero dar el dato exacto, tenían, en realidad, el proceso de investigación era por delincuencia organizada o por narcotráfico. Y entonces, en realidad, no estaban detenidos específicamente por el asesinato. Eventualmente, 5 fueron liberados. ¿Cuántos casos de periodistas asesinados no se tienen donde se han liberado o donde ni siquiera ha sido un hecho de que sean liberados, sino que inclusive, debido a las fallas de las investigaciones de las propias fiscalías, han podido ganar amparos y liberarse de estos procesos, ¿no? Los vemos en el caso de Marilena Ferral, ¿no? Que ya fueron liberadas 3 personas prácticamente de este caso, ¿no? Que por alguna razón u otra. También los vemos en el caso, por ejemplo, de Moisés Sánchez, donde se han liberado ex policías, ¿no? Y se han librado del proceso. Vemos también estos procesos también en múltiples otros casos, donde prácticamente pues, se dicen, ya detuvimos, ya resolvimos, cuando en realidad ese es el paso 1 de todo el proceso. No sé, Pedro, yo creo que lo que hemos platicado hoy es una muestra de que mientras no haya un poder judicial autónomo, mientras no haya fiscalías que no sean carnales en México y en cualquier parte del mundo, pues estamos viendo, como dice Jaime, mi compañero, y lo dice porque cada vez que yo digo que la democracia en México está agonizando, Jaime me dice, no está agonizando, está muerta. Y desgraciadamente, pues creo que esto que estamos hablando el día de hoy, pues es una muestra de que realmente la democracia está sufriendo en México y en el mundo pues, un embate realmente durísimo que levantando la voz y con organizaciones como la de ustedes, como Artículo 19, y haciendo un periodismo independiente como tratamos de hacerlo nosotros y miles más, quizá podamos, pues no sé, no quiero decir mejorarla, porque Jaime me va a decir que está muerta, pero a lo mejor hacemos posible lo imposible, pero no sé, te agradecemos muchísimo, Pedro, que hayas estado con nosotros el día de hoy. No sé, Jaime, si tienes algún comentario final más para Pedro Cárdenas. Pues fíjate, Pedro, que yo tendría muchas otras cosas, temas que tratar contigo, como por ejemplo el porcentaje de impunidad, etcétera, etcétera. Pero primero que nada, agradecerte, el tiempo ya se nos vino encima, agradecerte pues que que hayas conversado con nosotros y bueno, pues ahora sí que comprometerte a ti y Artículo 19 a que sigamos platicando de este tema, como lo hemos hecho a través de los años, Pedro. Sí. Así es, Pedro. No, pues muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Tere, por sus palabras, en el granito de arena que podamos ir aportando desde nuestra cancha. Y pues sí, en México la impunidad es tan alta que se ha vuelto inmedible, ¿no? Se ha vuelto inmedible, ¿no? Y esto es el gran reto de cómo recordamos al Estado que su obligación es proteger. Esa es la obligación del Estado. Así es. Pues muchas gracias, Pedro Cárdenas. Tú estás además viendo no solamente lo que pasa en México, sino también en Centroamérica, ¿verdad? Así es, desde la oficina actualmente trabajamos los casos de Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ¿no? Entonces, híjole, pues yo creo que hay que hacer a partir de lo que dijo Daniel Ortega ayer, de que ya nunca va a haber elecciones en Nicaragua. Yo creo que te vamos a estar molestando para que hagamos otro espacio dedicado a eso.
Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy, martes de entrevista. Gracias, Pedro. Gracias, Jaime. Gracias, Italia. Bye. Adiós.